One Story 50. Esther, una vida apartada. Esther 1:10. A veces, puede ser útil leer la Biblia en orden cronológico histórico. Pero muchas veces, es aún mejor leer y aprender de la Biblia según el orden en que ha sido organizada. Por eso la Biblia no está ordenada por tiempo, sino por temas, con libros históricos, libros de sabiduría y libros proféticos. Incluso dentro de los libros históricos, como Deuteronomio y Crónicas, hay resúmenes que trascienden líneas de tiempo específicas. El Nuevo Testamento también está organizado temáticamente, historia, epístolas y profecía. En algunas partes de la Biblia, la secuencia se reorganiza desde la perspectiva del autor. Los 4 evangelios, por ejemplo, presentan la vida de Jesús desde diferentes ángulos. El Evangelio de Juan, en particular, a veces mezcla el orden cronológico dentro de su narración. Por eso, a través de la Biblia, necesitamos discernir el propósito de Dios y entender su corazón. Esdras, Nehemías y Esther tratan del tiempo del regreso del exilio. En términos de orden histórico, la secuencia sería Esdras, luego Esther, y después Nehemías. Pero la Biblia presenta primero a Esdras, luego a Nehemías, y finalmente a Esther. No debemos perder de vista el flujo general de las Escrituras. Aunque estos 3 libros registran la historia de Israel, la narrativa histórica de Israel termina esencialmente con los libros de los reyes. Crónicas fue escrito para preparar el camino para la venida del Mesías, Jesucristo, a través de la línea davídica. Esdras se enfoca en la vida del pueblo que aceptó a este Mesías, Nehemías habla de construir el muro para apartarlos del mundo, y Esther cuenta la historia del pueblo de Dios viviendo apartado dentro del mundo. El templo, en términos generales, está dentro del mundo. Pero estar apartado no es lo mismo que estar aislado. El templo está separado por un muro, y el movimiento hacia adentro y hacia afuera solo es posible a través de las puertas. Por eso, las puertas son extremadamente importantes. El templo existe en el mundo, pero no pertenece al mundo. Ahora comienza la historia de Esther, la historia del pueblo de Dios viviendo apartado en medio del mundo. El rey y la majestad de su reino. El libro de Esther comienza describiendo al rey persa de ese tiempo y la majestad de su reino. Aunque Persia no era una nación que adoraba a Dios, y el rey Asuero no era creyente, la Biblia describe en detalle la grandeza del rey y de su reino. Esto anticipa un vistazo al reino de Dios que un día será establecido por medio de Jesucristo, el Rey de Reyes. En ese tiempo, el rey Asuero gobernaba una región extremadamente vasta y organizó un magnífico banquete. Fue una fiesta para todos, y todos eran bienvenidos a participar. Durante 180 días, el rey mostró la grandeza de su majestad. Aún después de eso, realizó otro banquete de 7 días para el pueblo de su reino. El esplendor y la abundancia eran abrumadores, y todo se hacía conforme al deseo de cada persona, haciendo de esta una fiesta llena de gozo. Incluso la reina Vasti realizó un banquete para las mujeres. La reina Vasti rechaza la orden del rey. Los elementos esenciales de un reino son el rey, el pueblo y la tierra. La tierra no se refiere solamente al territorio visible, sino también a los reinos invisibles. Pero, sobre todo, el elemento clave es la relación entre el rey y el pueblo. Si el pueblo obedece plenamente al rey, el reino está completo. Si se rebelan, el reino severamente caerá. En lo que parecía una fiesta interminable llena de alegría, en el último día, el rey Asuero mandó llamar a la reina Vasti para que se presentara ante todo el pueblo y los oficiales, por su hermosura. Sin embargo, la reina Vasti rechazó la orden del rey. La fiesta alegre se convirtió de repente en un lugar de juicio y muerte. Finalmente, la reina Vasti fue removida de su posición, y la fiesta que comenzó con alegría terminó con ira. La reina Vasti representa a Israel, que como pueblo de Dios debía obedecer plenamente el mandato de Dios, pero finalmente abandonó su lugar precioso y enfrentó la destrucción.
Esther se convierte en reina. Después de la destitución de la reina Vasti, los siervos del rey sugirieron reunir a las jóvenes vírgenes hermosas de cada provincia para buscar una nueva reina en su lugar. Desde la perspectiva de Israel, las naciones vecinas eran gentiles. Pero desde la perspectiva de Persia, Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, y Esther eran los extranjeros. Mardoqueo y Esther habían sido llevados cautivos durante la segunda invasión babilónica en tiempos del rey Joaquín de Judá. Esther entró al proceso de selección para reina. Después de pasar por todos los procedimientos, finalmente fue elegida como reina porque el rey Asuero la amó más que a todas las demás mujeres. Una vez más, el rey celebró un banquete, esta vez en honor a Esther. Este banquete refleja el gozo del padre que encontró su oveja perdida, su moneda perdida y su hijo perdido. Mardoqueo salva al rey. Después de que Esther se convirtió en reina, Mardoqueo descubrió un complot de dos oficiales del rey que conspiraban para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo informó a Esther, y Esther se lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Tras una investigación, se confirmó el complot y los dos oficiales fueron colgados. Este incidente fue registrado en los anales del rey. Haz lo que te parezca bien. Más adelante, el rey Asuero ascendió a Amán, el agageo, colocándolo por encima de todos los demás oficiales. El término agageo indica que Amán era descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Todos los oficiales reales se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía honor. Cuando se supo que Mardoqueo era judío, Amán pensó que no era suficiente destruir solo a Mardoqueo. Decidió exterminar a todos los judíos en todo el reino. Amán echó suertes para determinar la fecha y se presentó ante el rey Asuero, pidiendo permiso para destruir a todos los judíos. El rey le dijo a Amán, haz lo que te parezca bien. Así, Amán consiguió un decreto real para que en el día 13 del mes de Adar todos los judíos, hombres, mujeres y niños, fueran asesinados y sus bienes saqueados. El edicto fue proclamado en todo el reino, y la ciudad de Susa quedó desconcertada. Aunque Amán fue promovido por encima de todos los demás oficiales, no podía hacer nada sin el permiso del rey. Así como Amán solo pudo emitir el decreto por la autorización del rey Asuero, Satanás no puede tocar al pueblo de Dios sin el permiso de Dios, como se ve en el libro de Job. Si perezco, que perezca. Cuando Mardoqueo y los judíos oyeron esto, rasgaron sus vestidos, se vistieron de cilicio y se cubrieron de ceniza, y clamaron con gran llanto. Muchos se acostaron en cilicio y ceniza. Esta noticia llegó finalmente a Esther. Mardoqueo instó a Esther a presentarse ante el rey y rogar por su pueblo. Sin embargo, cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado podía ser condenado a muerte, a menos que el rey le extendiera su cetro de oro. Esther le dijo a Mardoqueo que hacía 30 días que no era llamada por el rey. Mardoqueo respondió, no pienses que por estar en la casa del rey tú sola entre todos los judíos te salvarás. Porque si callas en este tiempo, alivio y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Al oír estas palabras, Esther tomó su decisión, ve, reúne a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Luego iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Cuál es tu petición? Después de ayunar y buscar la misericordia de Dios, Esther se puso sus vestiduras reales y se presentó ante el rey. Pero Dios ya había ablandado el corazón del rey. Al verla, el rey se complació en ella y preguntó, ¿cuál es tu petición? Aún hasta la mitad del reino te será concedida. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. Durante el banquete, el rey volvió a preguntar, ¿cuál es tu petición? Aún hasta la mitad del reino te será concedida. Pero Esther no presentó su petición de inmediato.
En lugar de eso, los invitó a otro banquete al día siguiente. Amán estaba feliz de ser el único invitado junto al rey. Pero en su camino a casa, al ver que Mardoqueo no se inclinaba ni mostraba respeto, se llenó de ira. Tras consultar con sus amigos y su esposa, Amán decidió levantar una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Entre el primer y segundo banquete, Dios utilizó un evento registrado al final de Esther capítulo 2, el incidente de las crónicas reales. Esa noche, el rey no podía dormir. Ordenó que le leyeran el libro de las crónicas. Allí fue recordado cómo Mardoqueo había descubierto un complot para asesinarlo por parte de 2 oficiales del palacio. Al darse cuenta de que Mardoqueo no había sido honrado por ese acto, el rey preguntó quién estaba en el patio. Era Amán. El rey preguntó a Amán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Pensando que el rey se refería a él, Amán propuso los más altos honores. Entonces el rey ordenó, ve ahora mismo, toma el manto y el caballo, y haz tal como has dicho con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has mencionado. Así, el mismo Amán tuvo que honrar a Mardoqueo. Después de eso, Amán se apresuró a asistir al segundo banquete de Esther. En ese banquete, el rey volvió a preguntar a Esther, Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Aún hasta la mitad del reino te será concedida. Finalmente, Esther reveló su petición, salvar a su pueblo, los judíos. También expuso a Amán como el que había planeado destruirlos. Como resultado, el rey ordenó que Amán fuera colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Dios, tal como lo había prometido, permitió que el templo de Jerusalén, que había sido destruido, fuera reconstruido después de 70 años. Aunque por fuera el templo reconstruido parecía más pequeño y menos impresionante que el templo de Salomón, eso nunca fue lo que realmente le importó a Dios. Cuando Dios le habló a David sobre la construcción de un templo, lo que a Dios le importaba no era el tamaño ni la apariencia del templo, sino su función espiritual, su esencia. Por eso, el templo construido en tiempos de Zorobabel solo cumpliría su propósito por un tiempo. También desaparecería con el paso de la historia. Pero el verdadero templo, Jesucristo, vendría y cumpliría todo a la perfección. Ahora que el templo, que prefiguraba a Jesucristo, había sido reconstruido, el pueblo de Dios debía vivir una vida centrada en el templo, centrada en Jesucristo, y caminar con Dios en su vida diaria. Pero el problema aún permanecía. El templo estaba allí, pero el muro a su alrededor seguía destruido. Sin un muro, el templo siempre estaba expuesto al peligro. Vivir una vida centrada en el templo no era nada fácil en esa condición. Por eso, la historia en el libro de Nehemías trata de la reconstrucción del muro, a través de Nehemías, el líder que trajo al tercer grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. ¿Cuándo aparece Nehemías en la Biblia? Aproximadamente 90 años después del regreso del primer grupo de exiliados. Y ya habían pasado unos 70 años desde la finalización del templo de Zorobabel. En ese tiempo, Nehemías servía en el palacio real persa como copero del rey. Y un día, su hermano Hananí vino desde Judá y le dio esta noticia. Los que se han librado del cautiverio y están en la provincia están en gran desgracia y humillación. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Este es un informe muy específico, el muro está derribado y las puertas quemadas por el fuego. Aunque Nehemías vivía en el palacio persa, en una tierra extranjera, era un hombre de Dios. Y así, Nehemías lloró, ayunó y oró delante de Dios. Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple su pacto de amor con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, confieso los pecados que los israelitas, incluidos yo y la familia de mi padre, hemos cometido contra ti. Y luego Nehemías oró, aferrándose a las promesas de Dios.
Recuerda la instrucción que diste a tu siervo Moisés, si ustedes son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos, entonces, aunque sus exiliados estén en los confines del cielo, de allí los reuniré y los traeré al lugar que he escogido para habitar mi nombre. Y Nehemías toma una decisión valiente. Te ruego que hoy le concedas éxito a tu siervo, y que le des gracia ante este hombre. Finalmente, con la ayuda de la mano bondadosa de Dios, Nehemías recibe permiso del rey y parte hacia Jerusalén para comenzar la obra de reconstrucción del muro. Así es como avanza la historia de Dios. El templo había sido reconstruido, pero el muro aún estaba derribado. El muro es la cerca que protege el templo. También es lo que mantiene la vida del pueblo de Dios separada del mundo. Ahora, sobre la vida centrada en el templo, el muro está siendo reconstruido. A través de este muro, las puertas serán protegidas. Y por esas puertas, lo que entra y lo que sale será controlado y distinguido. Así es como Dios restaura a su pueblo, a su manera, paso a paso. Y la Biblia continúa. Este es el celo de Dios. Esta es la historia de amor de Dios. Y continúa.